Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet y ya tengo aquí conmigo a Sergio Vegas para hablar un poco de esta previa de la selección italiana, que ahora estábamos hablando, lanzando unas cuantas bromas antes de comenzar, que ¿nos creemos este año Italia o va a ser otra vez un Pocheco tirando del carro y a ver hasta dónde llegan? Muy buenas. Bueno, a ver, lo primero que muchas gracias por invitarme, la verdad que me apetece mucho, es que el Eurobasket también me apasiona, todo lo que es torneo de selecciones como un momento, ¿no? En el que ves baloncesto muy puro, a mí, sinceramente. Y el caso de Italia, a mí es que Pocheco me genera entre gracia y rabia, ¿no? Porque es cierto que es una persona muy histriónica, me parece que yo creo que es mejor entrenador que toda la parafernalia que hay a su alrededor, pero siempre tengo la sensación, y aunque tiene un grupo muy unido, y creo que él es muy culpable de esto, que hay momentos en los que él, bueno, pues se deja ir, ¿no? Y te regala una eliminación a Serbia, como pasó en el anterior Eurobasket, o es capaz de expulsarse en el minuto 2 y dejar al equipo, vamos a decir, colgado entre comillas, ¿no? Pero es cierto que tiene una selección muy potente, con yo creo que un déficit muy clave desde hace mucho tiempo, pero que si tienes a Simone Fontecchio, que es uno de los mejores jugadores del europeo, y tienes un buen perímetro, pues evidentemente va a ser una selección competitiva. Y para mí, eso sí, digo sobre todo para gente que igual no puede ver todos los partidos, de las que yo sí vería, porque me parece un equipo Sí, divertido y sí. con carácter. Esto está garantizado. O sea, a mí es lo que más me llama la atención de esta selección italiana. Lo primero que dices, carácter, porque tira del equipo como nadie. Pocheco, porque es uno de los entrenadores más viscerales, llama la atención. Que en cierta medida pasa como con algunos entrenadores de fútbol, que como son tan expresivos, Sí. te opaca un poco todo lo bueno que hace, ya sea en ataque, ya sea en defensa del equipo, la propuesta que tenga en términos generales. Y creo que Italia, y lo hemos visto tanto en el Mundial como en el anterior Eurobasket, ha sido uno de los equipos, lo que decías, más divertidos, más aguerridos y que más han peleado. Porque mencionas el caso de Fontecchio, pero es que tiene jugadores, por ejemplo, como el caso de Marco Spisu, que lo tenemos aquí en Liga Andesa, que es uno de los jugadores que más acaba sorprendiendo en el lapso general de un partido porque sabe adaptarse y sabe, vamos a decir, ocultarse para dar un paso adelante cuando llega un momento importante. Y entre esos hay otros tantos, como Stefano Tonut, pues Nicolo Procida, Meli. que vamos a hablar, Nicolo Meli, que ya es veterano y viene de ganar Sí, por sí. fin una Euroliga con el Fenerbahce, y el reciente fichaje de Baskonia, Mateo Español, perdón. Sí, a ver, a mí me parece que tiene una base ya muy sólida. Datome ya se despidió de la selección, pero sigue ahí vinculado. Hicieron un detalle muy bonito, por cierto, convocando a Achille Polonara, aunque, bueno, pues por desgracia está en otra batalla mucho más importante. Pero es un grupo de verdad, ¿no? Yo creo que podríamos meter aquí eso, Meli como ese 5 abierto, que sería mejor que fuese recurso y no full time. Vamos a ver ahí, hablaremos ahora, supongo, de algún jugador interior. Lo de Fontecchio, que yo creo que cuanto más juega de alero, mejor le va a ir a Italia, porque me parece que de 4 baja mucho su rendimiento, es un 3 de manual. Luego tiene un Gianpaolo Ricci, Alessandro Paiola, tú hablabas del caso de Marcos Piso, que además es un jugador muy de Pocheco, o sea, creo que es el jugador de todos los que tiene, de los que mejor rinde con él, porque ha tenido muchos momentos, además de clutch, de meter canastas importantes, a él no le importa jugar con dos pequeños, y luego a partir de aquí un poco las pasos adelante. Vamos a ver lo de Darius Thompson, que a priori, si tú dices Payola, Pespisu, Darius, claramente Darius es titular, pero claro, el contexto de esta selección es diferente, no lo sé. Exacto. Luego los jóvenes, ¿no? Que está Nian, está Español o está Prósida, que obviamente tienen que tener un papel importante y no lo han llegado a tener ni Prósida ni Español en los anteriores torneos por lesiones o porque no habían acabado de jugar. Y luego la gran película está por dentro, ¿no? Está el tema Es que de... Sí, ese sí. va a ser un tema bastante importante, el tema del juego interior, que es uno de los problemas históricos de Italia en los últimos 20-25 años, que con la excepción de Marco Nato hace 10 millones de años, Sí, no sí. han tenido un gran jugador interior, porque el proyecto que iba a ser Andrea Bargnani, pues bueno, se les cayó por el camino. Sí que está por ver, uno de los jugadores jóvenes que ahora creo que va a poner rumbo a Mega, que es un tipo de 2'13 o algo así, que es fantástico, pero claro, estamos hablando de un jugador realmente joven. Pero sí que es cierto que la cuestión interior, lo decías tú, Nicolo Meli es casi lo único, y luego, pues bueno, te añades ahí a Momo Diouf, que es su suplente y que te puede añadir un poquito de energía, pero ese es el punto más flojito que tiene ahora mismo Italia en la Sí, sí, rotación. totalmente. Es que de hecho yo pensaba cuando hablaban de naturalizar un jugador, estaba el tema de Dante de Vincenzo, que bueno, acabó. Yo es una historia que me faltan datos porque no entiendo que acepte y una semana antes de repente que no, cuando ha habido muy poco espacio de tiempo, ¿no? Entre una cosa y otra por la lesión y tal. Pero yo pensaba que iban a buscar un interior, perdón, que les diera un poco más de empaque, de rebote, porque hemos llegado a ver a Paul Biliga, un jugador
bueno, pues absolutamente residual, un jugador de Lega, pero de muy poquito tiempo. Pues Momo Diouf yo creo que no ha acabado de explotar, lo que tuvimos en ACB en Breogán. Está Danilo Gallinari, pero realmente es un 4 y es un jugador que defensivamente, aunque esté bien en Puerto Rico, ¿no? Y se ha llevado una gran alegría, creo que no sé si es el primer título de su carrera. Es el primer título como en 20 años, porque seguro que ganaría alguno en categorías inferiores con algún club, pero sí que es la primera vez dentro del baloncesto profesional que llama la atención con una carrera como la que he tenido. Ahora 37 años, del 88. Somos de la misma generación que le ha tardado mucho en ganar y es muy buen jugador. Y con la selección, pues bueno, es cierto que no tiene, es un poco como Barnea, ni talento incuestionable, pero es cierto que no son ni defensivamente duros, ni buenos reboteadores, un buen jugador de equipo. Y por eso yo creo que también ahí sí que es cierto que lo que busca y trata Pocheco es decir, jugar a todas las posiciones que se pueda, a mucho ritmo, a jugar abiertos, dividir, doblar, ser duros, porque es cierto que aunque no tengan juego interior, es un equipo muy duro y muy físico. Y si te meten en su ritmo, son un huracán. Y ahí yo creo que es su fuerza. Y yo creo que están muy contentos de les Power Rankings y tal, que no les coloquen arriba. Porque creo que les gusta este punto de outsiders, de que nadie hable de ellos. Yo me acuerdo del preolímpico en Serbia, Sí. que también les pasó esto y ganaron ese preolímpico ya hace bastante tiempo. Y eso les mola. Es que es un equipo, me recuerda bastante, y salvando las distancias por el nivel de jugadores, el nivel del conjunto general del equipo, un poco como con Letonia, que es un equipo, lo que decimos, muy abierto, muy rápido, irreverente, que te plantea diferentes problemas, que no los ves venir y que cuando llega el momento final te acaban clavando la daga. Y antes mencionabas el caso de los partidos contra Serbia, que le eliminan en el Eurobasket 2022, que les ganan luego también en la fase de grupos en el Mundial de 2023, que es un equipo muy mata gigantes. Y en un torneo como este, en un Eurobasket, que estamos acostumbrados a que se puedan producir sorpresas, Polonia en el año 2022 fue la última, yo creo que sí que pueden tener ese cartel. El problema es que tienen un grupo realmente difícil de predecir, como es el de España, donde tienes a Grecia, tienes a Italia, tienes a Georgia, tienes a Chipre, tienes a Bosnia y Herzegovina, que te genera muchas dudas de decir, oye, ¿les interesa pasar como primeros? ¿Es mejor ir como segundos? ¿Es mejor empezar poco a poco y luego ya ver cómo se van distribuyendo las plazas? Porque este grupo, el de España en concreto, y ahora que estoy haciendo diferentes previas, me resulta muy impredecible, porque dices, vale, Grecia tiene a Giannis, puede llegar lejos, pero dices, bueno, tampoco tiene tanta profundidad. España, tenemos ahora la duda de Alberto Díaz, ¿hasta dónde pueden llegar? Bosnia, Herzegovina y Georgia no deberían ser un problema para estos tres equipos, pero es que es lo que hablamos. Yo veo a Italia muy bien, pero lo que planteas, les falta profundidad, les falta un poquito más de chicha en el juego interior, y en un baloncesto como el actual necesitas controlar el rebote defensivo en ese tipo de situaciones. Totalmente. A ver, yo viendo el grupo, vamos a ver Giannis, ¿no? Si juega o no, todo este tema que ha habido alrededor, ¿no? Del equipo de Spanulis. Para mí serían un pelín favoritos. Creo, teniendo a Giannis, me parece que es otra dimensión de equipo. Pero a partir de aquí, Bosnia, es cierto que está lo de Nurkic, ¿no? Que no ha debido llegar. Bueno, en Bosnia no ha llegado nadie bien físicamente. Eso es, se lo ha pasado muy bien, vamos a dejarlo claro, ¿no? Él ha disfrutado del verano, pero no ha llegado correctamente. Pero es cierto que el recuerdo del Eurobasket 2022, que les tocó un grupo de la muerte, estuvieron muy bien la selección de Musa, Nurkic y compañía. Yo, España, tengo dudas, sinceramente. Creo que va a ser una selección que todavía no sé por dónde cogerla. Igual luego acaba primera, si es que ya lo hizo en el anterior europeo, ¿no? Pero a mí me genera muchas dudas en muchas cuestiones. Georgia tiene mucho tamaño, es todo lo contrario a probablemente Italia, es todo tamaño, un poco carácter, sinceramente. Creo que ahí pueden sufrir un poquito porque en el 1-2 tienen, yo creo, falta de talento. Y luego, bueno, pues a mi Chipre sí que voy a darle un papel, aunque claro, jugando también en casa nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Bueno, a ver, Chipre, viéndoles que les recuerdo de la anatorsis de la FIBA Eurocup este año, un país bastante flojo con todo el respeto, un equipo que nunca se ha clasificado para ningún torneo continental. O sea, la lógica te dice que entre Italia, Georgia, España y Bosnia se van a jugar esa plaza. Claro. Yo diría que por baloncesto, Georgia y Bosnia. Pero claro, España a mí me genera dudas. Yo de Italia la veo dentro, ¿eh? O sea, no tengo muchas dudas, pero es cierto que es un equipo que puede ganar y perder con cualquiera. Le puede ganar a Grecia y puede perder con Georgia. O sea, puede ser así. Y creo que es un rival difícil, pero hay que llevarle al contexto que lo que tú comentas, ¿no? 5 contra 5, juego muy parado, hacerles daño dentro, porque si no, te pasa como aquel día de Serbia. Yo es que lo recuerdo mucho porque estaba jugando un partido. Jokic hizo uno de los mejores partidos que yo le recuerdo. De repente, un momento le cambian y se les va el partido y ahí es donde entra, ¿no? La locura, aquella imagen mítica, ¿no? De Pocheco saltando sobre Giannis y tal. Bueno, pues yo creo que es una selección muy divertida. Es una selección que a España le va a hacer daño. Yo creo que a España le va a complicar mucho la vida. Y es un grupo, bueno, pues de los que merece la pena ver. Yo, fíjate, la diferencia que les colocaría con Letonia es que Letonia tiene mucho tamaño.
Claro, ya no hablo de Porzingis, que yo ya no sé si... Lo de siempre con Porzingis, yo hasta que no lo vea el día 1 jugando, no es digo que a nada. Porzingis, es que vengo ahora mismo de grabar la previa de Letonia, no juega desde 2017 un torneo europeo. El mítico partido contra Doncic, ¿no? Que Claro. todo el mundo lo flipamos, ¿no? Con ello. Por eso, es que... ¿Pero cuántos casis ha tenido? Pues muchos, o sea, mogollón de casis. Y luego es cierto que pues es el último torneo de Banqui, que además jugaron hace poco en la preparación los dos equipos, se acabó ganando Italia. Bueno, creo que les voy a dar algo más de tamaño, cosa que yo creo que este equipo tiene más corazón, pero es de este grupo, bueno, pues que yo creo que para mí sería una sorpresa que estuvieran en semis, pero yo los veo en cuartos, llegando al último cuarto, vivos fíjate, contra Serbia, Alemania, Francia, contra cualquiera. Sí. Yo digo, llegan vivos. Otra cosa es que Yo pasa. te lo compro. Y además es que es importante porque el primer partido con el que inician el torneo es que es contra Grecia. Es que ahí se juegan prácticamente todo el Eurobasket. Vamos a hablar un poquito también de los grandes jugadores. Bueno, voy a recordar rápidamente la plantilla que hasta estas alturas no hemos mencionado, la habré proyectado, pero bueno. Darius Thompson, Marcos Pisu, Dame Sarr, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Niccolò Melis, Simone Fontecchio, Gianpaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Salou Niang, Giordano Portolani, Guglielmo Caruso, Momo Diouf, Riccardo Rosetto, Luca Severini, Nicola Achele y Alessandro Payola. Muy bien lo que decíamos, mucha profundidad, y yo aquí sí que me quiero quedar con un nombre bastante interesante, y lo decías tú, que me gusta también hablar de Simone Fontecchio en el 3 y no tanto en el 4, porque creo que le da mucha más libertad a él para jugar desde la media distancia, para encontrarse sus propios tiros o incluso jugar algún que otro bloqueo directo. Creo que Fontecchio además viene en un momento muy bueno, ha tenido dos últimas temporadas bastante interesantes en la NBA, desde que fue traspasado de Utah a Detroit Pistons. Ahora está en Miami Heat por una cuestión de intercambios, pero veo bastante bien a Italia teniendo a Fontecchio como su gran referencia, y lo que decimos, hay otros jugadores que pueden dar un paso adelante. Veremos si acaba entrando en la lista final Dame Sarr, porque lo que vimos de él en este último tercio de ACB hasta que salió rumbo a Duke, a mí me gustó bastante. Sí, a mí, bueno, por ir por partes, a mí me gusta mucho Simone Fontecchio. Yo siempre pienso en él cuando aquel año en Vitoria se marcha a falta de 20 minutos casi para cerrar el plazo de que se marchase, y un año que no se le pudo disfrutar, yo creo, en todo el potencial que tenía, pero obviamente es un talentazo. Creo que tiene una capacidad que muy pocos jugadores tienen en este torneo, que yo lo coloco solo en eso, creo que es mucho mejor Doncic, Markkanen, tal, que es sujetar a un equipo. Yo creo que él sí tiene la capacidad para sujetar a Italia y hacerte casi todos los días entre 18 y 20 puntos. Y esto es muy difícil, en baloncesto FIBA. Y a partir de aquí crecer alrededor suyo, ¿no? Que Meli tenga el día, que Spisu tenga sus triples, que pueda aparecer eso, pues un Dame Sarr que tenga un papel importante. La verdad que lo que vimos de él, ¿no? A cuentagotas, ¿no? En ese tramo antes de que se marchase fue muy positivo, y creo que como especialista defensivo también les puede dar muchas cosas en esta selección italiana. Luego aparecen jugadores, dices, Stefano Tonut, lo ves durante el año, sus números son grises, pero en Italia aparece otro tipo de jugador, ¿no? Un superhombre, o Alessandro Payola, que siempre lo vemos en ese perfil más bajo y tal. Bueno, pues puede tener ese momento, o incluso a Darius Thompson, qué tipo de conexiones genera, porque es un jugador muy facilitador del juego, y él tiene también capacidad para ser autosuficiente y meter tiros, lo hemos visto en EFES y lo vimos en Vitoria. Creo que la clave es que Simone esté, como tú dices, en el alero, y a partir de aquí el resto se sumen al barco, porque es cierto que el resto yo no los veo tan constantes, y Simone me parece un faro, ¿no? Y a mí eso es algo que creo que cuando pienso en Italia me da tranquilidad, y cuando lo veías en otra preparación de torneo dices que sin Simone les falta, pues como a España, salvando distancias, vuelvo a repetir, pues no es la misma dimensión, le pudo faltar un Pau Gasol en su momento, un Navarro en 2011, ese jugador que dice, se la doy y aquí van a pasar cosas, o canasta o falta, o las dos cosas, y eso súper importante, súper importante. Y ya que estamos, te quería preguntar, aprovechando la ocasión para hablar un poquito de Matteo Spagnolo, que junto a Gabriele Procida pues van a poner rumbo este año a la Liga Endesa, uno al Real Madrid, otro a Vitoria. De Procida sí que es un poquito más desconocido, pero con Matteo Spagnolo, que ya lo hemos visto en más de una ocasión por el hecho también de jugar en Alba de Berlín, ha sido uno de los jugadores más interesantes de la selección italiana. Bueno, ha tenido mucha presencia en los últimos años, pero creo que ahora sí que puede tener un buen torneo. Pero el problema que puede tener ahora mismo la selección italiana, y en el caso concreto de Spagnolo, es que tienen muchos jugadores en la misma posición. Tenemos a Tonut, tenemos a Spisu, tenemos a Darius Thompson, que lo decías tú. Dame Sarr también es un jugador que puede jugar en el 2 y en el 3, aunque pueda no ser tan vistoso en ese sentido. Y lo añades a Spagnolo, quizá tienen, lo que decías tú, mucha sobrepoblación, o tienen mucho cromo repetido. Ya, es que esa es mi duda, y si se creen mucho a Momo Diouf o no.
para no acabar haciendo lo que todo el mundo parece que van a hacer, que hacen todos los torneos, pasar a Meli al 5, meter a Fontecchio ahí en el falso 4, que da igual, ¿no? Pero me refiero, y meter un pequeño más, que es algo que yo creo que al final el cuerpo le pide a Pocheco, y viendo el número de jugadores que tiene, pues es que Español estuvo en el Mundial y jugó muy poco, pues porque es que no había sitio literalmente para él, teniendo más talento, por ejemplo, que Marcos Pisu como jugador, pero es cierto que para esta Italia encaja. A ver, yo de Mateo Español lo espero bastante, sobre todo por un jugador que creo que está en ese momento, ¿no? En ese paso adelante, cambio de club, sigue en Euroliga, se le ha puesto mucha confianza en él, también tiene cierta capacidad para generar por sí solo, ¿no? Aunque es cierto que él tendrá que ir aprendiendo, y creo que en Italia por eso probablemente no juega tanto, porque es un jugador que necesita mucho balón en las manos. Y a Italia, balón en las manos es más de los bases que del resto, ¿no? Salvo de Simone. Y eso es algo que creo que él tiene que ir aprendiendo, pero bueno, al final eso también te lo da la experiencia y la suma de partidos. Él, con la edad que tiene, es muy joven, lleva muchos años sonando. Es que desde que estuvo en la cantera del Madrid ya era un jugador que todos teníamos más o menos en órbita, que podría ser un jugador importante. Bueno, pues este tipo de torneos los tiene que aprovechar. Pues lo mismo que decimos de Deimsar. Yo a Gabriele Prosia le veo encontrando un hueco porque tiene ese punto vertiginoso también, ¿no? Sí. Que para una Italia muy defensiva, muy vertical le viene bien. Y Español y Sar son los que tienen que tener un poco ese punto de, oye, pues si me dan un ratito de minutos en la segunda unidad, yo lo aprovecho. Pero ahora mismo, o sea, yo sí pienso en la Italia, pienso en un clásico, pues con Payola, Fontecchio, Meli. Lo del 5 ya insisto, tengo muchas dudas porque no sé por dónde van a tirar. Van a tirar por Meli, o sea, es que no tiene otro sentido porque no tienes jugadores lo suficientemente solventes en esa posición. Meli está acostumbrado de jugar en Fenerbahce y la selección italiana, de ir bastante al 5, pero he de decir que a mí me parece más un recurso de lo que tú haces uso en un momento concreto más que tu norma, porque es que si no te pueden pillar muy rápido la matrícula, e imagínate que un equipo que tiene un interior sólido, un interior solvente, llámalo Porzingis o llámalo Georgia, que tiene múltiples jugadores en esa posición, te puede hacer mucho daño porque te puede exponer. Por muy bien que ahora mismo Meli esté ya acostumbrado a jugar ahí y sea un jugador mucho más pesado que anteriormente, a mí es el lado por el que más me generan dudas. Es que igual acaban jugando Gallinari, Meli y Fontecchio juntos. Claro, dices, meten todos, pero ¿quién defiende? Claro, es que Gallinari es un jugador que ya tiene una edad, que defensivamente nunca fue una maravilla, que en el 5, bueno, pues tiene cuerpo, pero no es un jugador que pueda aguantar a un Jokic, por ejemplo, ¿no? No puede, o sea, es que directamente, ¿no? Entonces, con lo cual tienes que plantearte qué escenarios vas encontrando, vamos a ver él cómo se adapta, ¿no? Porque es cierto que Gallinari siempre que ha ido entrando, pues como que no es ese jugador que encaje del todo bien, ¿no? Que poco lo que... Lo único bueno es que si viene directamente de competición, por tanto va a estar rodado, que para un jugador veterano es casi importante estar constantemente en dinámica. Sí, que yo creo que además le tienen mucho aprecio, ¿eh? De verdad, da la sensación, un poco cuando hablas con gente también de Italia, que te habla de él, ¿no? Como un valor muy importante, como que él siempre ha querido ser partícipe. De hecho, creo que en el preolímpico, cuando pasan, él no está en la lista y lo convocan después. Es decir, siempre han querido esperar a Danilo Gallinari. Y oye, eso también habla muy bien de lo que les puede aportar, no solo en lo ofensivo, que es lo más visible, sino a nivel de vestuario, equipo y tal. Y bueno, pues para mí creo que es una selección de guerreros. Y los guerreros, a mí es que los equipos guerreros ya sé que nunca ganan habitualmente, pero me divierten mucho hasta que, bueno, yo creo que hay que volver a decidir, Gianmarco Pocheco tenga una de las suyas, porque la va a tener. Hasta que se rompa la camisa, el equipo se venga abajo y digamos, bueno, hasta aquí ha llegado Italia. Yo creo que ese es el punto. En el momento en el que rompa 3 camisas, se acabó. Mira, yo hay un detalle que a mí me gusta mucho cuando veo partidos de Italia, que son los asistentes de Italia. Si tú te fijas, yo me fijé en el Mundial mucho, sobre todo que me tocó narrar muchos partidos, como hay un asistente solo atento a lo que Pocheco haga, pero no a lo que haga tácticamente, sino cuando se va de los partidos. Y hay uno que siempre va, le dice algo, no sé, qué vínculo, oye, tal, no sé qué, entiendo que le hablará, porque saben que es una persona que vuela. Una vez que él siente que hay una injusticia o algo no le sale bien, vuela. Y eso creo que es un problema, porque si tuvieran un seleccionador más calmado, igual tipo Luca Banchi, por poner otro italiano. Bueno, que también Luca Banchi tiene lo suyo, pero al lado de él me parece, vamos, me parece un santo. Pero sí, más Ettore Messina, por decir, sí, por encontrar es. otro Igual paralelismo. no jugarían así, es cierto, porque igual no tendrían este carácter, pero te daría algo más de tranquilidad. Pero tú le ves en un banquillo, es que está sufriendo mucho, y tú le ves a él que lo está viviendo casi como un jugador más, y eso, pues bueno, tiene ese punto de que él no sabe controlar esa energía. Lo vimos con Asbel cuando estuvo en Euroliga, pues como lo vivió y la cantidad de expulsiones que tuvo.
Sí, sí. Además, yo creo que están consiguiendo uno de los mejores resultados en este último ciclo con Pocheco desde que llegó en 2022, de los mejores, porque estaba mirando, y desde el año 2003, que es la última medalla, si no me equivoco, lo tengo aquí a punto, lo voy a mirar rápidamente. Hicieron un oro en el 99, ¿no? Contra España. Exacto, sí, esa es la última, bueno, el último oro en el 99, bronce en el año 2003, y desde entonces su mejor resultado es un sexto en un Eurobásquet, o sea que para ser una de las constantes dentro del baloncesto europeo, no han conseguido superar ese umbral de los cuartos de final, que en un Eurobásquet, las cosas como son, donde el nivel suele ser alto, pero tienes muchas más oportunidades de dar una sorpresa, caso de Polonia o caso de Eslovenia en el año 2017, llama un poco la atención, porque estamos hablando de Italia, una de las grandes canteras del baloncesto europeo, que ha sacado grandísimos jugadores. Llevamos mencionando aquí nombres que han estado constantemente en la Euroliga, en la NBA, en equipos grandes, pero que no han terminado de romper ese particular techo de cristal, y que creo que quizá con Pocheco sí que pueden hacerlo, pero también pueden ser una de las grandes decepciones y quedarse, decir, un décimos del torneo. Y estaba mirando ahora mismo el sistema de competición y cómo pueden ser los cruces de cara a octavos de final. Ellos cruzan, bueno, el grupo C, que es el de España, cruza con el grupo D, que es Israel, Islandia, Bélgica, Francia, Eslovenia y Polonia, que yo te diría que ese es el grupo un poco de la muerte, porque salvo Islandia, que es un poquito más floja, y Bélgica, ahí, del 1 al 4, es muy difícil predecir lo que puede ocurrir, porque Francia viene con muchas bajas, Eslovenia con Doncic es una incógnita, Polonia e Israel son equipos bastante sólidos, y dependiendo de con quién cruzarían con el tercero. Si pasan como primeros del grupo C, cruzarían con el tercero, del grupo D, o si pasan como segundos con el cuarto, con el tercero, perdón. Si sí, porque Polonia ha perdido, etcétera, sí. Polonia ha perdido a Sochan, y bueno, Claro, tienes a los Ponitka, tienes un equipo que tal. Jordan Lloyd nacionalizado después de la época Slaughter, que ya ha terminado, Alcherovsky. Bueno, Francia, yo perfectamente, pero digo, esto es en un partido allí en Riga, van y se cargan a Francia. O sea, esto les da igual. Pueden perder contra Polonia y van y ganan a Francia porque les empiezan a jugar y, oye, pues empieza a sufrir Sar, Risacek, compañía, empiezan a encontrarse, oye, que nos vamos, y te vas. Que es lo que le pasó exactamente a Eslovenia con Polonia hace 3 años y en este caso también lo que le sucedió a la selección de Serbia con Italia. Son gente, de verdad que, insisto, porque si hay gente que igual está enganchándose al europeo o es que ir a verlos, porque no te van a dejar indiferente y es un buen plan siempre ver a Italia, y yo creo que el Italia-España va a ser, no sé si bueno, divertido. Divertido seguro. Vale, vamos a cerrar ahora, Sergio, con predicciones. Me gustaría que me dijeses en qué posición, una horquilla si no, de dónde crees que puede llegar a terminar Italia en la clasificación de final del Eurobásquet, porque el último, si no me equivoco, fueron octavos, sí. Y todo eso después de cargarse a Serbia, pero es que claro, luego lo que decimos, les toca un cruce en cuartos más complicado y ahí se fastidia un poco el asunto. Yo para mí es cuartos de final. O sea, creo que es su techo. Creo que no pasar de grupo es un fracaso. Quedar cuartos probablemente también. Y solo aceptaría como un resultado bueno que te toque, pues, lo que te digo, igual te toque Francia, que ha caído un poquito más abajo. Porque ellos, yo creo que a esta Eslovenia, sin nadie más que Doncic, porque realmente no tienen mucho más, le pueden competir bien. O sea, creo que pueden hacerle daño de verdad a Luka alrededor suyo, ¿no? Con todas las dificultades que pueda tener. Que lleguen a ese último partido, imagínate, con Eslovenia y lo pierdan en el último cuarto. Creo que ese es el escenario donde yo les auguro. Creo verles en semifinales sería sorpresa, pero de las buenas, de verdad. Mira que a mí me gusta ser optimista con la mayor parte de los equipos. Yo no veo a Italia en semifinales. Por eso, no, pero yo un cuarto sí, ¿eh? O sea, yo los veo quedando segundos, terceros del grupo C, que les pueda tocar eso, pues Polonia, Israel, este tipo de partidos, y que puedan acabar sacándolo, porque ahí yo creo que ellos en escenario grande con focos son un equipo de los que sí que les gusta ir a hacer buen partido, pero es cierto que a gran recorrido pues me cuesta imaginarlo, ¿no? Que pudieran llegar a ese nivel. Y es que yo no sé si hemos tenido, excepto Macedonia del Norte en su momento, una sorpresa de un equipo que no sea favorito, aunque Macedonia era todavía menos favorito que Italia, que llegue tan arriba, ¿no? Polonia, pero es cierto que tuvo aquel triple doble de Ponizka y tal, fue como un momento de... Y ya Polonia llevaba muchos años haciendo cosas bien. Yo no creo, y además es que es muy difícil que veamos una historia de este estilo, salvo que se produzcan grandes lesiones o lo típico de un lado del cuadro que se espeja enormemente porque además se producen 1000 cosas. Todo puede pasar en un torneo como es el Eurobásquet, pero sí que es cierto que lo veo más difícil. ¿Ves más posible quizá en un mundial donde es más fácil que en un cuarto esté
plantees un equipo asiático o un equipo africano que te pueda plantear menos problemas para ello. Pero bueno, yo lo que te digo, yo los veo otra vez repitiendo entre el octavo, séptimo, que esto es difícil de predecir porque como luego se define al final por los puntos totales y demás, es muy difícil saber que van a acabar. Pero cuartos de final es donde le Cuartos de final yo creo que es el tope, así que bueno. Que la gente también nos deje sus predicciones en comentarios de lo que crean que puede pasar. Y Sergio, como siempre, muchas gracias por pasarte por aquí por Gigantes del Básquet para analizar un poquito de toda esta previa de la selección italiana que tiene tan buena pinta. Encantado, ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte. Y recordarle a todo el mundo que se puede suscribir, que se puede dejarnos sus comentarios, sus opiniones aquí en la cajita aquí abajo y que nos deje un like. Y yo me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima. Chao.